Me gustaría que me acompañara, por favor, ahí a Segunda de Corintios capítulo 12. Hoy meditábamos este pasaje del capítulo 12, del verso 1 al verso 13. Voy a leer el capítulo 12, voy a leerlo del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, versos del 1 al 11. Dice así: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Oramos. Señor, en esta hora delante de tu presencia estamos. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Pidiéndote, Señor, de tu gracia, de tu favor. Pidiéndote, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos, Señor, de la iluminación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, a través de este pasaje de Segunda de Corintios, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que ponga cada palabra que necesitamos escuchar para que nuestras vidas sean edificadas en todo y que podamos, Señor, al salir de este lugar, llevarnos tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un pasaje que seguramente usted leyó muchísimas veces, escuchó muchísimas veces sobre esta experiencia que Pablo narra en el capítulo 12. Sin duda, este capítulo y esto que estamos viendo en el capítulo 12 es en realidad, hermanos, en realidad parte de todo el libro, nos muestra en esta pequeña parte del capítulo 12, en realidad,
todo el mensaje del libro de Segunda de Corintios. Durante el libro de Segunda de Corintios, tenemos que recordar algo que Pablo ha estado mostrando repetidas veces. En el capítulo 6, por ejemplo, en el verso 1 dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahora en el capítulo 12, las palabras de nuestro Señor Jesús a Pablo son, en el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros debemos de recordar que el mensaje principal del libro de Segunda de Corintios es acerca de la gracia de Dios. Y debemos de recordar, para no malinterpretar lo que Pablo está diciendo, debemos nosotros entender a qué se refiere Pablo con la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que Pablo enseña es una gracia que comienza obviamente con la salvación y el perdón de nuestros pecados. Si nosotros vamos al capítulo 1, Pablo comienza diciendo, ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces Pablo comienza hablando de la consolación que comienza diciendo que Dios es un Dios de toda consolación. En el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Pablo comienza su carta hablando de la consolación. Está presentando primeramente a un Dios de consolación, de toda consolación. Y en el verso 4 dice que ese Dios de toda consolación, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, si nosotros vamos al verso 5, dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces Pablo es claro al mencionar acerca de este Dios de consolación, de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero esa consolación la realiza y se materializa en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 5. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, es a través, por medio de Jesucristo, que Dios nos consuela. Ahora, si nosotros examinamos esta consolación, la tenemos que ver, como ya lo hemos visto, esta consolación la tenemos que ver desde el punto de vista de Isaías capítulo 40. Quisiera que volviéramos a ir, aunque ya lo hemos visto anteriormente, no quiero pasar por alto absolutamente nada. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 40, dice el verso 1 y el verso 2. Recuerde que lo que está mencionando el libro de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39,
es que Dios va a juzgar al pueblo de Judá por sus pecados. Y ese juicio que va a traer es llevarlos cautivos a Babilonia. Y va a utilizar a Babilonia para castigar, para juzgar al pueblo de Judá. Ahora, capítulo 40, verso 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Fíjese cómo empieza esta parte. Hermanos, del capítulo 40 al capítulo 66 de Isaías, habla acerca de la salvación de Dios, ¿sí? Entonces Dios está prometiendo primeramente que va a juzgar al pueblo, pero en segundo lugar está prometiendo que Dios, después del capítulo 40 al capítulo 66, está prometiendo una salvación. Ahora, para hablar de esa salvación al comienzo del capítulo 40, utiliza la palabra consolaos. Dice otra vez el verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces lo que está mencionando Dios a través del capítulo 40 hasta el capítulo 66, donde habla de la salvación, está mencionando que Dios va a perdonar al pueblo de sus pecados, y para el perdón de sus pecados, en el verso 1 utiliza la palabra consolaos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Corintios, de Segunda de Corintios, hablando de que tenemos un Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y que esa consolación la da por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que podemos entender entonces es que esa consolación se refiere al perdón de nuestros pecados, en primera instancia, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos al verso 8, dice lo siguiente: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar, ¿qué? La vida. Entonces, de una manera práctica, Pablo nos va a mostrar de qué manera esa consolación es activa en la vida del creyente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su experiencia. Pablo nos está relatando aquí en el verso 8, dice que no quiere que se ignore que ellos, dice, acerca de su tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora, verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que ¿qué, hermano? Que resucita a los muertos. Entonces la confianza que Pablo tenía es porque tenía un entendimiento de algo. Ahora, recordemos, Pablo comienza diciendo que tenemos un Dios de toda consolación y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero esa consolación Dios la aplica por medio de nuestro Señor Jesucristo, perdonando nuestros pecados. Ahora Pablo, de manera práctica, nos está mencionando esa consolación, cómo se aplica en la vida del creyente. En medio de las tribulaciones y las persecuciones que Pablo está padeciendo por causa del Evangelio de Cristo, en el verso 9 dice que
Dice el verso 9, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué significa? Ya lo hemos explicado. Pablo tiene un entendimiento acerca de este Dios que resucita a los muertos. No se está refiriendo a que Dios en primera instancia permita que Pablo muera en ese momento y después que lo resucite en ese momento. ¿Dios lo puede hacer? Sí, sin duda lo puede hacer, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la misma carta en el capítulo 4, en el verso 14, Pablo menciona una vez más esta idea y dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente ¿con quién? Con vosotros. Entonces, ¿a qué evento se está refiriendo Pablo en el capítulo 4, verso 14? Hablando del que dice Pablo, dice que también el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué significa? ¿Dónde tiene su pensamiento y la idea Pablo? Se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que en esa segunda venida va a haber una transformación de nuestros cuerpos y a ese evento lo menciona de varias maneras Pablo. Una de ellas es la resurrección de los muertos. También en otra parte, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8, le nombra glorificación, ¿sí? ¿Qué significa? En otras palabras, nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado, así como el de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo siente la consolación de Dios en la vida de él, ¿a través de qué? A través del perdón de sus pecados y ¿a través de qué? A través de la esperanza que le da estar en ese lugar que se le ha prometido. ¿A qué se refiere? Ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo venga. Y mire cómo lo dice aquí en el verso 14. A nosotros también nos resucitará con Cristo y nos presentará juntamente con Cristo. O sea, nos presentará ¿a quién? ¿Con quién? ¿Con quién, hermanos? Pero ¿a quién? ¿Con quién vamos a ser presentados? ¿A qué se refiere? O sea, él menciona, miren lo que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién fue quien resucitó al Señor Jesús? Dios Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Entonces, juntamente con Jesús, nosotros y Jesús, dice, y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, nosotros y ustedes, juntamente con Jesús, seremos presentados. ¿Con quién? Con el Padre. ¿En dónde? ¿A qué se está refiriendo? ¿En dónde? ¿En dónde está el Padre? ¿En dónde está Jesús en este momento? En los cielos, a la diestra del Padre, ¿cierto? ¿Sí me explicó? La idea de Pablo, entonces, que nos muestra en la Escritura, es una salvación, es una consolación. Esa consolación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que la salvación de nuestros pecados, que el perdón de nuestros pecados, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, pero que esa consolación que ha venido a nosotros no termina en ese momento, sino que va trabajando en nosotros, obrando a pesar de las tribulaciones y las adversidades. ¿Para qué?
¿Para qué dice Pablo? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios, que es el que resucita de los muertos. Entonces Pablo tiene la idea, escúcheme, tiene la esperanza, tiene el concepto, el entendimiento de que viene un día en el que el Señor Jesucristo transformará nuestros cuerpos y estaremos en el lugar donde Él está y seremos presentados juntamente con Él, con un cuerpo transformado a nuestro Dios. Entonces, esa idea que Pablo enseña, la vemos aquí plasmada. Ahora, ¿qué más podemos nosotros entender? Si vamos al capítulo 1 de Segunda de Corintios, pero ahora en el verso 20, miren lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Está hablando de las promesas de Dios. ¿Sí? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Quién es el sí y quién es el amén? Dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido, ¿qué dice? ¿Quién es el sí? A ver, ¿quién es el sí? ¿De quién habla el verso 19, hermanos? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo. Hermanos, el sí es Jesucristo. Ahora, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en quién. ¿Son en quién? En Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Todas las promesas. Entonces, la promesa de esa resurrección de los muertos, ¿en quién se lleva a cabo? En nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Verso 20 dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa esto de que nos ha dado las arras del Espíritu? En medio del contexto de que las promesas son en Cristo, esa promesa, para que se lleve a cabo, Dios ha puesto las arras del Espíritu en nosotros. El Espíritu lo menciona como las arras, como una promesa. Es el Espíritu quien actúa en nosotros para llevarnos a ese lugar, independientemente de las aflicciones que podamos experimentar en este mundo. Entonces, la salvación de Cristo, la obra del Espíritu Santo para llevarnos a la resurrección de los muertos y presentarnos con un cuerpo glorificado a Dios, eso, hermanos, en el capítulo 6, verso 1, le nombra Pablo de esta manera. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano ¿qué? La gracia de Dios. Miren, capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, ¿a qué se refiere? A nuestro cuerpo. Dice, se deshiciere, o sea, ¿qué significa se deshiciere? Morimos.
¿no? Muere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, ¿y qué? Y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué? ¿Las arras de quién? Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, está hablando de este tabernáculo terrestre y lo que nos espera con esa transformación de nuestros cuerpos. Lo está diciendo que si este cuerpo se deshiciere, tenemos en Dios, dice, una habitación, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿cierto? Entonces, verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, ¿qué? Celestial. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la resurrección de los muertos. ¿Y qué va a ocurrir cuando nuestro cuerpo sea transformado? Estaremos en el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo está, en la presencia de nuestro Dios. Pablo, hermanos, tiene ese conocimiento y entendimiento en su vida. Por lo tanto, lo está enseñando y lo está mostrando. Todo el libro está haciendo una referencia hacia ese evento donde de manera perfecta estaremos con Cristo y juntamente con Cristo seremos presentados a Dios con cuerpos celestiales. ¿Sí me explicó? Hermanos, ¿sí me estoy explicando? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Pablo, hablando de esto, vuelve a mencionar en el verso 5 que como garantía de esto, ¿a quién nos ha dado Dios? Las arras del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para llevarnos a ese lugar y garantiza en cierta manera que nosotros vamos a estar en ese lugar celestial. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Ese lugar donde está ¿quién? Donde está Dios. Y donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, reinando. Ahí en ese lugar estaremos con Él, con cuerpos transformados ya de una manera perfecta, donde nuestros cuerpos transformados ya no van a sentir dolor, ya no va a haber muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa esperanza es mucho mayor que lo que tenemos ahora, ¿cierto? Hermanos, entonces mire, ¿qué relación tiene lo que estamos viendo con el capítulo 12? Pablo en el capítulo 12, verso 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme porque vendré a las visiones, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hermanos, se habían metido, infiltrado, personas que estaban pervirtiendo el evangelio, falsos apóstoles. Lo menciona en el capítulo 11, verso 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dice el verso 11, 5. Y en el verso 12, en el capítulo 12, lo vuelve a repetir. En el verso 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
Entonces, recordemos, había habido un problema con Pablo, la iglesia con Pablo. ¿Cuál fue el problema? Se habían infiltrado personas con un falso evangelio y llegaron al extremo de rechazar a Pablo y no reconocer a Pablo, quien había fundado esa iglesia. Pablo entonces, hermanos, teniendo celo por ellos, miren lo que dice el capítulo 11, verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál era el punto de Pablo? Que tenía celo por la iglesia. Pero el problema de ese celo por la iglesia no era tanto que lo reconocieran a él, sino que en realidad la iglesia perdiera su fidelidad con Cristo, puesto que este falso evangelio los estaba llevando en realidad para otro rumbo. Prueba de ello es el capítulo 6, donde habla de que estas personas se estaban uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, Pablo tiene que apelar a una experiencia que Dios le permitió a él. Por eso Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero por las circunstancias que se estaban llevando a cabo, apela, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo recibió revelaciones y visiones de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas? ¿O a qué se refiere Pablo? Y entonces Pablo descubre algo que nosotros tenemos que entender. Dice el verso 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, cuando hablamos del tercer cielo, en el entendimiento judío era lo más alto posible, hablando de un lugar donde estaba Dios, por encima de todo. Pero este tercer cielo, como cristianos, en el ambiente cristiano, se ha malentendido. El entendimiento de la mayoría de los cristianos o de los teólogos cristianos, hablando del tercer cielo, es que este cielo que vemos nosotros ahora, donde están las nubes y donde están los pájaros, donde vuelan los aviones, etcétera, ese sería, para ellos dicen, el primer cielo. El segundo cielo es el que está más arriba y se compone de todo el espacio y de todos los planetas y de todas las galaxias. Y el tercer cielo es el que está más allá de las galaxias y el espacio. Y ahí es donde se encuentra Dios. Es lo que ellos dicen. Hermanos, el cielo o el tercer cielo no es otra cosa que el lugar donde está Dios. Si nosotros vemos este mismo pasaje, en el verso 3 dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? ¿Perdón? ¿Qué dice su Biblia? Al paraíso, ¿no? ¿Sí, no? Hermanos, muchos, hay muchas interpretaciones de esto. Nosotros lo vamos a interpretar de esta manera. Pablo se está refiriendo al mismo hombre y se está refiriendo al mismo lugar. No son dos lugares, el tercer cielo y el paraíso. No. Se está refiriendo al mismo lugar.
El tercer cielo es el paraíso. El tercer cielo es donde está Dios y el paraíso es donde está Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ¿por qué tenemos que entenderlo así? Si nosotros recordamos, Pablo en su segunda carta a los Corintios, que es la que estamos leyendo, tiene una idea de enseñanza, de una salvación, de una consolación que ha venido a nosotros, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿A través de quién? De Cristo. Esa consolación es a través del perdón de pecados. Pero esa consolación no termina ahí, sino que a través de las tribulaciones, esa consolación trabaja en nosotros o trabaja en Pablo, dándole el entendimiento y la esperanza de un Dios que resucita a los muertos, ¿cierto? Ahora dijimos que esa idea de la resurrección de los muertos, Pablo en el capítulo 4 menciona que confía que en que ese Dios que resucitó a Jesús de los muertos, también va a resucitar ¿a quién? A nosotros. Pero dice algo más, y nos presentará juntamente con Jesús. Y yo les preguntaba, ¿a quién? Delante del Padre. ¿Dónde está el Padre, hermanos? En los cielos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios hace 14 años le permitió en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, solo Dios lo sabe, dice, ¿no? Si es que lo llevó completo, ¿no? No lo sabe. Si es que nada más fue su espíritu y dejó su cuerpo, no lo sabe. Y si él no lo sabe, nosotros menos. Entonces no nos vamos a meter en ese problema. El punto es que Dios le permitió a Pablo, escúcheme, presenciar y ver ese lugar donde está él. ¿Y qué dice el verso 5? Perdón, el verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre que expresar. Entonces, ¿qué significa esto? Pablo presenció en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue con todo y su cuerpo o fue nada más su espíritu, no lo sabemos. Y vuelvo a insistir, como no lo sabemos y ni él lo sabía, pues nosotros tampoco lo vamos a investigar. Dios le permitió observar y ver y presenciar ese lugar donde Él está. ¿Sí me explico, hermanos? Pablo, o sea, Dios le permitió a Pablo presenciar donde Él está. Ahora escúcheme. En otras palabras, Pablo miró, o Dios le permitió mirar, donde todos nosotros estaremos algún día juntamente con Cristo, presentados juntamente delante de quién? Del Padre. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, Pablo miró ese lugar, Dios le permitió mirar ese lugar, dice, hace 14 años. Entonces, desde ese momento hasta este momento que Pablo está escribiendo Segunda de Corintios, él, según lo que vemos en Segunda de Corintios, tiene un entendimiento y comprensión de un lugar donde nosotros, todos nosotros, estaremos presentados delante de Dios, ¿cierto? ¿Dónde es eso? El cielo. Para él menciona, dice, el tercer cielo o el paraíso. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? ¿Hacia dónde vamos? Hermanos, ¿hacia dónde vamos? Hacia el tercer cielo o el paraíso.
Es lo mismo. Ahora, ¿qué significa paraíso para todos nosotros? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando Pablo menciona tercer cielo, lo podemos relacionar en realidad como el lugar donde está Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de paraíso, hermanos, ¿sí? Nosotros podemos entender que es el lugar a donde vamos a estar, y si hablamos de paraíso es un lugar muy distinto a este. ¿Qué es un paraíso? Un lugar donde no va a haber sufrimiento, un lugar totalmente distinto a este. Pero es interesante que Pablo, desde el capítulo 1, comience a mencionarnos que en la vida de él y de sus acompañantes ha habido persecución tras persecución, tribulación tras tribulación, ¿o no? Pero él dice que 14 años antes Dios le permitió mirar el lugar donde todos vamos a estar. Entonces, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, ¿habla de qué? ¿De qué habla? Habla del paraíso. Habla del tercer cielo. Pero no habla en un sentido como, pues vamos a ver si existe. ¿Cómo lo habla Pablo? Como una persona que ya lo vio. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí me explico? Habla como una persona que ya miró ese lugar, que Dios le dio la oportunidad de mirar ese lugar. Entonces Pablo lo expresa en la segunda carta a los Corintios. Es igual, similar, por ejemplo, a la transfiguración. ¿Se acuerdan? A ver, hermanos, pregunta de examen. ¿Quiénes fueron los discípulos que estaban en la transfiguración? Pedro, Juan, Jacobo. Esos tres. ¿Y qué presenciaron? ¿Qué presenciaron? Dice que Jesús se transfiguró, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa transfiguró? Tomó otra forma. ¿Pero qué forma tomó? Fue un cuerpo glorioso. Hermanos, fue en su cuerpo glorioso. Es el cuerpo glorioso que él tenía estando con el Padre. No sé si me explico. Entonces, ¿qué presenció Juan, Jacobo y Pedro? Presenció la gloria de Cristo. El cielo mismo. ¿Sí me explicó? Estaban, dicen los evangelios, estaban aturdidos, no sabían qué estaba pasando. Imagínense lo que vieron. En toda su majestad, dice segunda de Pedro, capítulo 1, cuando menciona este evento, dice, en toda su majestad. ¿Se imaginan? Nosotros no lo podemos imaginar, pero imagínense a Jesús dándoles la oportunidad de ver un pedazo de su gloria en el cielo. No sé si me explico. En realidad, lo que nosotros estamos viendo es a Pablo lo lleva, pero a los discípulos Jesús se transforma delante de ellos en su gloria. Podemos decir que en cierta manera esos eventos dejan ver en cierta manera el lugar a donde, la forma en que seremos transformados, el lugar a donde iremos. No sé si me explico. A eso se refiere. Ahora, ambos eventos están escritos. Y Pablo menciona una y otra vez en sus cartas, en todas sus cartas, hermano,
acerca de ese lugar, de esa resurrección de los muertos. Pero Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, entiende ese lugar de glorificación, donde vamos a estar con Dios. Y Pablo en el capítulo 12 dice y habla y menciona que es el tercer cielo, es el paraíso. Entonces, en toda la carta hay tribulación, hay persecución, hay angustia. Si nosotros vamos al capítulo 4, miren lo que dice el capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? O sea, ¿hacia dónde Pablo está mirando en todo el libro? ¿Hacia dónde? Hacia esa gloria, hacia esa glorificación, hacia esa segunda venida de Cristo, donde seremos transformados y seremos presentados delante de Dios. Ese lugar que él 14 años atrás miró y escuchó, dice, palabras inefables que no se le da, dice, que no se le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo nos está escribiendo desde el punto de vista donde él ha presenciado el lugar donde vamos a terminar, a donde vamos a ir, donde se nos ha prometido estar. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿qué cree que produce en él eso? Dice el verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? En mis debilidades. Ahora Pablo dice esto, ¿por qué? Verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, esta escena, Pablo no la empezó a compartir por todos lados diciendo, véanme a mí, yo ya vi el paraíso. Se los quieren que se los platique, miren, es así y así. No, sino que Pablo lo escribe en esta carta. Y vemos que en todas las demás cartas, no menciona estos eventos. ¿Sí? Entonces, Pablo no quiere utilizar ese evento como algo para que la gente lo vea a él. Como hoy en día, cualquier persona puede decir, yo ya viajé al tercer cielo, fui al cielo, ya morí y fui al paraíso. Y entonces yo vi una luz y vi esto y vi aquello y la gente está maravillada escuchando. Y sobre todo escuchan más a los que van al infierno. ¿No han visto personas que dicen que ya viajaron al infierno y etcétera? Y dan hasta, me acuerdo hace años que cuando eran los cassettes, cómo estaban de moda esos cassettes donde había testimonios de gente que viajaba al infierno. Y la gente estaba maravillada y lo ponía como testimonio, etcétera. Bueno, Pablo no quiere que esto se utilice para que lo vean a él. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué dice, hermanos? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? Para que Pablo tuviera siempre los pies en la tierra y recordara siempre quién es él delante de Dios. ¿Qué le dio? Un aguijón en su carne. No sabemos qué es ese aguijón. 2000 años y no se ponen de acuerdo porque en realidad no es el punto. El punto central de este pasaje es que Dios permitió en la vida de Pablo algo
que le recordara quién era él delante de Dios. Eso Pablo lo dice como un aguijón en su carne y como mensajero de Satanás que le abofetee. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, al mismo tiempo, Dios le permite ver esa experiencia gloriosa. Pero por otro lado, Dios le permite en su cuerpo algo que le recuerde siempre quién es Él delante de Dios. O que le recuerde quién es Dios a comparación de Él. Y que el punto no está en que Él utilice eso para su beneficio, para que la gente lo mire y lo admire. No, sino ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que le sirviera, para que no se enalteciese. Ahora, verso 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué, hermano? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que podemos nosotros pensar aquí es que Pablo, ¿cuántas veces oró? 3. ¿Pero por qué 3? ¿Por qué 3? A ver, hermanos. ¿Por qué 3? Porque una fue al Padre, el otra fue al Hijo y el otra fue al Espíritu Santo. ¿No? Podemos entender que a la tercera Dios que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo ya no volvió a pedir por eso. ¿Sí me explicó? Pablo dice que Dios permitió eso en su vida. Y cuando llega eso en su vida, Pablo ora 3 veces. Y entonces Dios le contesta. Entonces, ¿Pablo qué hace? ¿Entiende? Y ya no ora más. Entonces, ¿qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo? ¿Qué le está diciendo? ¿A qué gracia se refiere? Hermanos, ¿a qué gracia se refiere? A la gracia que Pablo ha venido diciendo todo el libro. Una salvación gloriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una consolación por el perdón de nuestros pecados. Pero esa consolación que nos lleva y que nos hace mirar con esperanza, ¿qué? La glorificación de nuestros cuerpos. Y que a través de la adversidad, a través de la tribulación y de las necesidades, esa gracia se va perfeccionando en nosotros para llevarnos a ese lugar. Significa entonces, lo que has visto, lo que te he permitido ver y el lugar donde vas a terminar, escúcheme, es más que suficiente para que tú sigas a pesar de lo que estás padeciendo. ¿Sí me explicó? Porque ahí está la esperanza, hermanos. Porque, ¿cuál es más consuelo? ¿Cuál es más consuelo, hermanos? Que en un momento de tristeza, que en un momento de adversidad, alguien venga y te dé un abrazo y que te diga todo va a pasar, o que alguien llegue y te diga, tengo un mensaje que trasciende más allá de este mundo y que inclusive si las cosas se ponen peor y no hay otra forma en este mundo, hay un lugar por medio de la sangre de Cristo y del perdón de pecados de Cristo que Dios te ofrece una vida eterna con Él. Reconócele como Señor de tu vida. ¿Qué es más consuelo, hermano?
esa obra redentora o un abrazo en un momento así. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Pablo? ¿Qué consuelo le está dando Dios a Pablo? ¿No habló Pablo de consolación, hermanos? Ahora dígame qué consuelo le está dando Pablo aquí. Si lo viéramos desde un punto de vista humano, ¿qué diríamos? Diríamos así: vaya consuelo, ¿no? O sea, ¿cuál es para el humano? ¿Qué sería lo importante? ¿Qué sería, hermano? Quítame lo que me está padeciendo. Si no, no tiene chiste. Yo te creo, Señor, pero quítame lo que yo estoy experimentando. Me está doliendo y le está doliendo a mi familia. Quítalo. ¿O no es así? Pero no es así. Dios no actuó así con Pablo. ¿Qué le dice? Bástate mi gracia. Ese es el consuelo. ¿Sí me explicó? Porque la gracia de Dios, que sobrepasa este mundo, que está por encima de este mundo, que nos ofrece una vida mejor en Cristo, en un lugar donde Dios nos está esperando a nosotros, es muy distinto a este. Por eso Pablo puede decir esta tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque él miró un lugar eterno. Él miró un lugar donde va a ser algo impresionante. Entonces Dios le dice: bástate mi gracia. Ese es el consuelo de Dios para Pablo. Ese es el consuelo que Dios le da a Pablo. Y es el mismo consuelo que Pablo nos está diciendo que nosotros vamos a recibir. Si no es hoy, es mañana. Nos enfermamos, nos curamos y algunos nos enfermamos y la enfermedad va progresivamente avanzando hasta el momento de morir. No hay peor esperanza que esperar la muerte. ¿O no, hermanos? ¿O dígame quién puede vivir para siempre? Entonces, ¿dónde está la consolación, hermanos? ¿Dónde? Dígame dónde. No está en este mundo. ¿Está dónde, hermanos? En esa obra perfecta, en ese lugar perfecto, en esa resurrección de los muertos. Por eso Pablo en todas sus cartas escribe acerca de esto, en Romanos, Gálatas, en Corintios. Escribe acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra esperanza, no en este mundo. Bástate mi gracia. Y entonces Pablo, ¿qué dice? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué, hermanos? El poder de Cristo. ¿Qué entiende Pablo? Es perfecto, Señor. Me conformo. Vea lo que hace la gracia de Dios, hermano, en la vida de una persona. Que a pesar de lo que está pasando, a pesar de las tribulaciones y adversidades, pueda seguir. Inclusive el verso 14 dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Porque las fuerzas no vienen ¿de quién? De nosotros. ¿De quién viene? De Dios. De esa gracia que hemos recibido y de ese espíritu que está obrando y transformando en nuestras vidas y que nos hace seguir adelante a pesar de las situaciones más oscuras que podemos experimentar. Ese es el consuelo de Dios para nosotros. El consuelo no está, hermanos, en que las cosas se van a terminar. No es cierto. Humanamente hablando, si no es hoy, es después. Si no es ahorita, en unos años. Si no, de todas maneras enfermamos y morimos. Esa es una realidad.
Entonces el consuelo que Dios trae no es un consuelo momentáneo, no es un consuelo de este mundo, sino es un consuelo que trasciende más allá de este mundo. Y Pablo miró y ahora a través de esta carta nos dice, yo lo vi, es una certeza. Y cada vez que Pablo habla de ese lugar, de la resurrección de los muertos, no le está diciendo porque él no lo haya visto, lo ha experimentado y lo miró. Y ahora nos lo está diciendo a través de su palabra. ¿Cómo podemos ser fuertes en medio de la adversidad? ¿Cómo podemos seguir adelante en medio del conflicto? ¿Cómo podemos seguir adelante en medio de la tribulación y de las cosas que vienen a nuestras vidas? ¿Cómo? El único que puede hacerlo, ¿quién es? Dios. ¿A través de qué? De su obra, de su gracia. Y eso nos da un entendimiento de que vamos a recibir algo glorioso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde somos fuertes. ¿Nos basta la gracia de Dios, hermanos?